Como les decía, mi nombre es Laura Arango. ¿Están viendo la página de FUNEC? No, no, profe, pues yo no la veo. ¿Qué pasó acá? Sí, sí, sí se ve. Sí, sí, profe, yo la Sí, estoy viendo sí, acá. Ah, bueno, perfecto. Entonces, yo Plataforma también sí. la veo. ah, perfecto. Espero que por acá. Listo. Entonces, acá están mis datos, este es mi número de teléfono, por favor traten de escribirme por WhatsApp. Yo trato de responderles lo más pronto posible en el transcurso del día o en el transcurso de la semana. Este es mi correo electrónico por si tienen alguna duda, igual ya lo tienen, ya les he enviado correos, entonces ya pueden ingresar a él. Vamos al sistema de evaluación, ¿cómo vamos a evaluar este módulo? Entonces, como primer requisito, primer examen, vamos a hacer un examen virtual, solamente teoría de lo que veamos en estas 2 semanas. Es decir, que el examen sería el 2 de mayo. Entonces se va a evaluar sobre los ingresos municipales y departamentales, sobre los artículos de la Constitución Política, artículos, vamos a hablar mucho del acuerdo 42 del municipio de Pereira, cómo se manejan los impuestos acá en Pereira más que todo. Listo. Como segundo examen o el segundo parcial encontramos que va a ser el 23 de mayo. Corresponde a ejercicios, elaboración de análisis de impuestos municipales. ¿A qué me refiero con ejercicios? Pues, hombre, hacer una industria de comercio relativamente es fácil, pero ¿qué pasa cuando tenemos una actividad que es exenta o cuando hacemos ventas fuera del municipio? Entonces a veces nos tendemos a enredar un poquitico con eso, o cuando practicamos la retención en la fuente en industria y comercio, o la practicamos a quien no debería de retenerle, o entre otros conceptos que se nos pueda presentar. Por ejemplo, una de las profesiones liberales ustedes saben que el impuesto es del 2 por mil, ¿sí? Pero hay algunas actividades que son exentas de este impuesto, es decir, que no pagan industria y comercio, o que no se les practica retención de industria y comercio. El examen final, acá pues me equivoqué un poquitico porque no es presencial, lo sabemos, va a ser el 6 de junio del 2020. Este examen es acumulativo, entonces vamos a hacer un ejercicio y vamos a hacer una investigación. Entonces, se entregará un trabajo final. ¿De qué tratará ese trabajo final? Vamos a investigar 2 municipios o 2 estatutos tributarios municipales de 2 municipios diferentes, valga la redundancia, y vamos a hacer un comparativo entre los impuestos que presenta un municipio y el otro municipio, obviamente excluyendo el de Pereira. O sea, pueden tomar el de Dos Quebradas, el de Bogotá, bueno, ya ustedes toman la decisión. Va a ser un trabajo escrito tipo APA, ese equivale al 10%, y un examen escrito, o más bien, sí, escrito, porque ustedes descargan el formatico de la plataforma y les doy unos deditos para que lo suban a la plataforma para que puedan resolverlo con sus respectivas inquietudes. Igual ese sábado voy a estar presente para que si tienen alguna duda la solucionemos en esa clase y puedan elaborar tranquilamente su examen final. Con respecto al seguimiento, vamos a tener un seguimiento del 30%, 15% va a ser asistencia. Bueno, vamos a tener un 15% de asistencia. ¿Cómo vamos a calificar esa asistencia? Entonces, lo que vengan en clase, los que estén participando acá en este momento en clase, ¿sí?, va a tener ese 15%. Y adicionalmente la participación que tengamos en el módulo de impuestos territoriales en esta plataforma Moodle, ¿sí? Entonces vamos a tratar de trabajar lo más que podamos en esta plataforma. Vamos a tener unos talleres del 10%, entonces esos talleres son, por ejemplo, hicimos 5 talleres durante todo el módulo y sumo las notas totales y saco un promedio, es decir,
Vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Acá no me está dejando compartir la pantalla. Bueno, vamos a esperar un momentico que se me bloquee el computador a que me deje trabajar. Bueno, ahí les estoy proyectando un Excel. ¿Sí lo pueden ver? No. No, profe. No, profe. Ok, ya. No, en profe, un no se ve. instante. En un instante. Como les digo, Ahí mi ya está internet cargando algo, está... por ahí, ahorita sí. Como les digo, mi computador está un poquitico lento el día de hoy, pero bueno. Entonces tenemos que vamos a hacer 3 talleres durante todo el módulo, ¿sí? Entonces es decir que vamos a hacer un taller 1, 2 y 3. En el taller 1 ustedes fueron muy juiciosos, sacaron un 5, ¿sí? En el taller 2 pues les fue bien, sacaron un 4 o 5, y el taller 3, digamos, en el caso hipotético que no lo presentaron por X o Y motivo. Voy a sumar estas 3 notas y este resultado, que sería 9.5, lo voy a dividir entre 3, es decir que este sería su nota del 10% de talleres, ¿sí? Hasta acá queda claro. La idea es que trabajemos conjuntamente y podamos hacer todos los talleres que... Ojo, estos talleres no solamente se refiere a los talleres que hagamos, sino también a los foros. Ojo, estos foros son como tipo ejercicios, ¿sí? Bueno, no, los quizzes tienen un cuento aparte. Entonces, esto es con respecto a los talleres. ¿Listo? ¿Tienen dudas hasta acá? No, profe. Perfecto. No, profe. Bueno, acá. Acá voy a continuar.
Listo, vamos a continuar con Udin, con Moodle, perdón. Tenemos un 5% de quiz. Se manejaría prácticamente igual que los talleres. Les voy a pedir un favor, que mutiemos un momentico los micrófonos. Si tenemos alguna inquietud, los prendamos. Y también si necesitamos realizar alguna participación en clase, los prendamos. Por ahora dejémoslos en mute. Muchas gracias. Igual que los videos. Para que esta conexión sea más óptima, evitemos conectarnos en la cámara. ¿Listo? Entonces, tenemos los aprendizajes, que es trabajar se dividen en tres: el ser, el saber y el hacer. El ser, pues ser un equipo respetuoso con los compañeros, con las opiniones que ellos tengan, aportar diferentes conceptos y que podamos compartirlos entre todos. Recordemos que eso es una retroalimentación para todos nosotros. El saber, conocer las generalidades de la contabilidad bajo un sistema contable y fiscal. Recordemos que este sistema fiscal se refiere al sistema que estamos manejando dentro de los municipios y departamentos. El hacer a una manera utilizar de manera adecuada los diferentes conceptos adquiridos en este módulo y elaborar unos impuestos en general. Entonces, ¿cuál es la idea de este hacer, muchachos? Presentar de pronto una exógena municipal, de acuerdo, por ejemplo, a cada uno de los municipios que se presenten, conocer cuáles son los impuestos que nos cobran a nosotros en el municipio o en el departamento, realizar una industria y comercio anual o una industria y comercio bimestral. Bueno, practicar mucho, más que todo. El propósito de este módulo es integrar y dar fuerza a la formación de los futuros profesionales. Entonces, es que ustedes conozcan el ejercicio contable idóneo y transparente con propósitos de los impuestos territoriales, acorde a las necesidades de cada una de nuestras regiones. Por ese motivo yo les estoy haciendo ese trabajo final: comparar dos estatutos municipales y decir, este tiene o este se presenta cada 2 meses o cada 3 meses, o este se presenta una vez al año en pagos bimensuales en cada año. Bueno, ya dependiendo del municipio en el que se quieran enfatizar. Entonces, el objetivo general es capacitar el manejo adecuado de los impuestos territoriales mediante la aplicación de los conceptos, herramientas y que permitan el desarrollo idóneo. Entonces, volvemos al caso. Entonces, si ustedes no han ingresado por ejemplo, el portal tributario de Pereira, explicarles cómo se ingresan, cuáles son cada uno de los ítems del menú que tiene el portal tributario como tal. Entonces, acá tenemos el plan de aula. Para continuar, tenemos el plan de aula, el compromiso académico entre nosotros, que es prácticamente lo que acabamos de leer, cómo vamos a hacer el sistema de evaluación, el parcelador, que es lo que vamos a ver cada semestre, cada semana, el módulo de impuestos territoriales, ¿sí? Los invito a que por favor llenen esta bienvenida y presentación de cada uno de ustedes con los requisitos que tienen ahí. Y adicionalmente hay un foro de consultas. No solamente voy a tener disponible mi celular, sino que voy a tener también disponible el foro de consultas. De pronto una consulta que haya hecho un compañero ahí es la misma consulta que tengan muchos compañeros. Entonces, por ejemplo, profe, no entiendo el ejercicio número 5 que habla sobre esto y esto. ¿Me lo puede explicar? Entonces, ese mismo ejercicio número 5 va a tener la misma inquietud Diana, o va a tener la misma inquietud John o Jonathan, y ahí se pueden solucionar las inquietudes que tengan, ¿sí? El recurso que vamos a utilizar, como les vengo diciendo, vamos a trabajar mucho el acuerdo 42 y el estatuto tributario municipal. No sé si tengan alguna inquietud ahí. Si vamos bien. No, profesor. Todo bien, entonces. ¿Quieren agregarlo algo más al acuerdo académico? Esta clase va hasta la 1. Hasta la 1 de la tarde. La idea es que a las 11:30 salgamos a hacer un break de 10 minuticos, al menos para comer algo o un cafecito,
o una agüita, o si quieren desayunar, si no han desayunado, entre otras. A las 11, 11 y media estamos haciendo ese break. Nos iríamos más o menos hasta las 1 o faltando 5 o 10 para la 1, para que tengamos ese tiempito de ir a comer algo y continuar con la próxima clase, ¿vale? Listo. Perfecto, gracias, Jonathan. Listo, vamos a continuar. Se me cayó la llamada, pero ya la volvimos a conectar. ¿Sí me logran escuchar, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto.
Entonces, vamos a empezar con impuestos territoriales. Entonces, introducción al impuesto territorial. Sabemos que los impuestos es un conjunto de tributos establecido por la administración pública o por el gobierno como tal, con el fin de recaudar unos impuestos o unos ingresos para sostener el gasto público, ¿sí? Entonces, municipios, recordemos que somos un estado como tal. Ese sistema está de acuerdo a la Constitución colombiana o la Constitución política colombiana, que debe seguir los siguientes principios. Entonces tenemos la equidad, que este principio hace referencia a que todos los individuos deben de contribuir al Estado de acuerdo a la capacidad de pago que tengan. Es decir, que el gobierno ejerce su capacidad impositiva para realizar cobros atribuidos a los contribuyentes, entonces dependiendo del ingreso. ¿Cuáles son los impuestos directos? El IVA es un impuesto directo que tenemos que presentarle pues al gobierno dependiendo de las necesidades o del tipo de contribuyente que yo sea. Entonces es una equidad. Con respecto a la equidad me voy a devolver un poquitico. Por ejemplo, en el caso del impuesto de renta y complementarios, un ejemplo, la ley de financiamiento me decía que yo presentaba el impuesto dependiendo del tipo de renta de capital que yo sea, ¿sí? Si soy rentista de capital, si soy rentista laboral, dependiendo, y de acuerdo a esas necesidades yo tenía un cuadro al cual yo me iba a trabajar y a presentar mi impuesto, saber cuál es mi base gravable para poder presentar mi impuesto y aplicar una fórmula. Pero ¿qué pasó con la ley de crecimiento económico? Me dijo, no, vamos a quitar esos cuadros y vamos a unificarlos. Prácticamente todas las rentas quedaron con un solo cuadro, que es el artículo 241 o 281. No recuerdo bien del estatuto. Entonces mire que estamos buscando una equidad entre ambos. Ahora, tenemos el rentista laboral y el rentista de no laboral. ¿Cuál fue? Hay una sentencia de la Corte Suprema que me dice, bueno, usted es rentista laboral y usted es rentista no laboral. Como en la ley me dice que el rentista laboral, perdón, el no laboral, yo me puedo descontar todos mis costos y deducciones aplicando el artículo 107 del estatuto, yo me los puedo deducir. ¿Por qué? Porque hacen parte de mi actividad, de lo que yo necesito para producir. Pero hablemoslo de un contador. Un contador es un rentista laboral y a la misma vez es un rentista no laboral. El contador, entonces, paga su arriendo, paga sus servicios de una oficina. Mire que tenemos un poquitico de ambas. Entonces, ¿qué pasa? Hombre, yo siendo como laboral, yo también me podría descontar todos los costos y gastos aplicados a las necesidades de la empresa o de mi parte personal, ¿sí? Eso es lo que me dice con respecto a esas sentencias, que todas las personas naturales y jurídicas, todas las personas naturales que sea cualquier tipo de renta, me pueda descontar todos los costos y deducciones aplicados a la necesidad. Entonces buscamos esa equidad, que todos tengamos lo mismo, ¿sí? Eficiencia. Este principio señala que un impuesto eficiente es el que es fácil de recaudar a grandes cantidades de recursos, en tanto en los costos como que se deben incurrir en su efectivo, que sean bajos. Desde esta perspectiva, el principio también hace referencia a la oportunidad que los impuestos se puedan recaudar fácilmente y que la aplicación deba ser al momento que sea más fácil al momento del pago del contribuyente. Un ejemplo, con esta ley que tenemos o con este Profe. señor. Profe, qué pena interrumpo.
Señor. Y si se puede volver un momentico, lo que pasa es que cuando usted habló del rentista laboral Ajá. y está dando el ejemplo de contador, Ujú, no sé qué pasó, pero yo no lo escuché. Hablo hasta la parte de los pagos de los servicios de oficina ujú. que se podían descontar, ¿cierto? Sí. Pero usted hizo otra intervención ahí adelante, pero no la escuché acá, no me llegó No le audio en llegó ese el momento. audio. Bueno, no. Que lo que yo estaba refiriéndome con respecto a la equidad, hay una sentencia de la Corte Suprema que me dice que las personas que son no laborales, mire que la normatividad me dice, las personas que son no laborales no se pueden descontar los costos y deducciones que se hayan aplicado de acuerdo al artículo 107 del Estatuto Tributario. En ningún lado me dice que no pueda, ¿sí? Pero la gente como tal lo tomamos de que no podemos. ¿Qué se hizo? Se hizo una consulta a la Corte Suprema diciéndole pues qué pasó acá, qué podemos hacer, podemos descontarnos o no podemos descontarnos estos costos y gastos que hacen parte de mi actividad del negocio. Un ejemplo, yo soy contadora, presto mis servicios, pero a una empresa laboral, ¿sí? Pero adicionalmente yo contraté un auxiliar porque quiero llevar una contabilidad de una empresa pequeña. Entonces, ¿qué me dice la norma? Como yo soy rentista laboral, yo no me puedo descontar ese auxiliar que yo pagué a quien le estoy pagando seguridad social, le estoy pagando un salario mínimo, ¿sí? Y la Corte Suprema que me dice, no, acá todos por igual. Si usted es laboral, usted se puede descontar esa empleada que usted pagó, ¿sí? En este caso el auxiliar contable que hace parte de mis actividades de negocio. Si usted es no laboral, hombre, pues hagámosle lo mismo, usted se puede descontar ese 25% de esa renta exenta, perdón, se puede descontar esa renta exenta del 25% por rentas laborales. Eso es más o menos lo que me dice la norma, lo que me dice la sentencia, porque buscan una equidad entre todos los contribuyentes del país. Con mucho gusto, Jonathan. Entonces tenemos la eficiencia. Que sea eficiente presentar el impuesto y pagarlo. Les hago la siguiente consulta y que me parece pues no he leído todavía el decreto. De tantos decretos que han salido últimamente, no lo he encontrado, que es con respecto al pago de la retención en la fuente y de los IVAs. Afortunadamente en este momento no tenemos que presentar IVA, pero el próximo mes que ya llega el pago del IVA y el pago de la retención en la fuente, uno los presenta, ¿sí? Pero hay empresas que no manejan esa virtualidad o pagar un impuesto por medio de una plataforma virtual como lo ven los bancos o PS o PayPal, ¿sí? Entonces, en este momento no han sacado un decreto con respecto a ese tema. Uno los presenta y simplemente pague o la mora, o si puede pagar, o si puede ir al banco, vaya y pague, dependiendo pues de las dificultades que tenemos. Por ejemplo, Pereira, esta semana se confirmaron 10 casos en un hospital. Imagínense toda la gente que puede estar contaminada con esta epidemia que tenemos en el país y a nivel mundial. Entonces, les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes consideran que el pago oportuno de esos impuestos, ojo, de estos anticipos de impuestos, van a ser eficientes ante el gobierno? Por ejemplo, el recaudo de retención en la fuente. Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? Claro que sí. Con respecto al todo el tema que estábamos hablando, que el pago eficiente de esa contribución que vamos a tener en esta semana, que empezamos desde la semana antepasada, que es el de retención en la fuente, ¿ustedes creen que vamos a ser eficientes al hacer este pago ante el recaudo nacional? No, para No, nada. profe, obvio no, porque pues muchas personas, uno, por ejemplo, en el caso de la empresa donde yo trabajo, profe, a nosotros ninguno de los clientes nos ha pagado. Entonces, ¿con qué Ujú, vamos a pagar nosotros nuestros impuestos? ujú. Sí, Entonces, profe, Así tengamos no hay todas las liquidez, intenciones. no hay liquidez ni tanto No hay personas plata. naturales ni La como economía las no se está manejando. jurídicas. perfecto, muchos dicen que no hay liquidez, otros dicen que no hay manera de pagar ese impuesto, otros dicen que los clientes no han pagado, y es cierto, los clientes no han pagado, otros dicen no sé manejar la virtualidad, pues tengo mi retención en la fuente, afortunadamente este mes no fue muy grande, sino que fue de 50.000 pesos, ¿sí? Por favor, pongámosle mute a los micrófonos. Entonces fue de 50.000 pesos y al ser de 50.000 pesos es poquito y yo tengo esa plata en mi bolsillo,
¿sí? 50.000 pues sí se pueden tener, pero pues 2 millones o 3 millones no. Pero ¿cómo voy a pagar 50.000? ¿Cómo voy a ir al banco? O sea, yo no manejo la virtualidad. ¿Cómo voy a ir al banco a exponerme a que me pueda contagiar, a pagar 50.000 pesos al gobierno? Entonces en este momento tenemos que tener una eficiencia o una posibilidad de mejorar esta eficiencia del recaudo por parte del gobierno. ¿Sí me hago entender qué significa la eficiencia con respecto al recaudo del impuesto, de los impuestos tanto nacionales o municipales? Acá me fui para el nacional, acá me fui para el nacional, pero imagínense para el municipal cómo sería. La progresividad, entonces lo que yo les decía anteriormente, nosotros teníamos 3 tablas de las rentas de capital, y al ser esas 3 tablas, perdón, de rentas personas naturales, y al ser esas 3 tablas nosotros manejábamos ¿qué? Entonces los dividendos manejan estas 3 indicaciones. Mire que ahí estamos hablando de la progresividad, ¿sí? Mejor dicho, ¿qué quiere decir esto? Que es de acuerdo a los ingresos que yo perciba como contribuyente, yo pago mis impuestos ante la nación. Entonces, si mis impuestos fueron, si mis ingresos brutos fueron de 40 millones, de acuerdo a esos 40 millones busco mi tabla o donde yo estoy ubicada para presentar mis impuestos nacionales. O las normatividades que sacan para las personas jurídicas, que durante este año ustedes pagan un 30%, para el próximo año pagan un 31% y para el próximo año pagan un 33%. Entonces eso se refiere a la progresividad, que busquemos de acuerdo a nuestros ingresos, las necesidades y la capacidad de pagar nuestros impuestos. Entonces, no retroactividad. Nos indica que los impuestos son aplicados a partir del momento de la entrada de la vigencia de la ley o del decreto que dio origen a la implementación del mismo. Siempre he dicho, cuando hay una reforma tributaria, el primer impacto que nosotros tenemos es en el IVA. Ojo que me estoy yendo un poquitico a la parte de impuestos nacionales, ¿sí? Siempre que tenemos una reforma tributaria, siempre el impuesto que a nosotros nos ve afectado desde el 1 de enero es el IVA, ¿sí? Entonces mire que es al momento de que entra en vigencia la ley. La ley, cuando entra en vigencia el 25 de diciembre. ¿Aplicada para cuándo? Porque la misma ley lo dice. Aplicada a partir del 1 de enero del siguiente año de la vigencia de la normatividad. En el caso de Pereira, salió una resolución diciendo que los trabajadores con profesiones liberales tienen que pagar un 2% de impuesto de industria y comercio para el municipio de Pereira, ¿sí? Para el de Dos Quebradas tiende a ser un poquitico más bajo. Entonces, ¿cuándo entró en vigencia ese decreto? Entró en vigencia en el 2016-2017. Pero resulta que yo soy profesional liberal, pero la empresa a la que yo estoy trabajando, ellos me practican a mí la retención, o sea que yo no tengo necesidad de presentar ese impuesto municipal. No tiene necesidad porque ya le están practicando una retención en otro servicio o en el servicio que esté prestando. Adicionalmente, otro ejemplo, en el 2019, no me recuerdo si fue en el 2019 o 2018, dijeron que, bueno, todas las profesiones liberales tienen que pagar un 2 por mil, es un 2 por mil sobre sus ingresos aplicados durante todo un periodo contable o durante un mes, ¿sí? Pero resulta que salió una circular, creo que es la circular 2, que me dice para Pereira, ojo que estoy hablando solamente para la ciudad de Pereira, que las profesiones que son liberales, pero tengan que ver con el servicio de salud, son exentas de este 2 por mil. Entonces mire que cuando empezó a aplicar, a partir del 2018 o 2019, al momento que salió la circular, beneficiando a ese tipo de profesionales. Entonces, primero, para entender un poquitico qué significa el industria y comercio o los impuestos territoriales, tenemos que tener en cuenta que el Estado es una organización sistemática, política, social, regida bajo una constitución que conforma un conjunto de entidades políticas
que tienen el poder de regir en distintas partes de la nación o de su territorio, ¿sí? Sabemos que eso es el Estado, pero el Estado se divide en dos, el origen nacional y el origen territorial. Que el origen nacional, ¿qué tiene que ver? Entonces se me dividen en tres, el poder ejecutivo, judicial y legislativo. Cada uno tiene su propio poder y tiene que regir de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Pero por ejemplo, si el poder judicial se mete con el poder legislativo, obviamente no pueden, chicos, porque cada uno tiene su manera de manejar las cosas, y si no, se podría presentar el famoso o lo que se conoce como los choques de trenes. Y también tenemos el origen territorial, que es acá donde nos vamos a centralizar nosotros. Según los artículos de la Constitución Política 286, 287 y 288 son los que me rigen este orden territorial. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta al momento de reconocer los impuestos territoriales dentro de nuestra nación? Entonces, tenemos la descentralización, la autonomía, desconcentración y delegación. Acá ya les voy a corregir para subirle a la plataforma, es delegación. Esos son los principales elementos que tenemos con respecto al origen territorial. Entonces, ¿qué significa descentralización? Significa que los gobernantes, o sea, los gobiernos territoriales pueden gobernar por sí mismos, bajo su responsabilidad de lo que se está gobernando en este caso, ¿sí? Entonces tenemos la administración, las políticas y funciones necesarias y fiscales para este caso. No sé si me hice entender con este ejemplo. ¿Sí? Cada uno es dependiendo de sus necesidades o sus comportamientos establecidos dentro del municipio, dentro del territorio, dentro del impuesto territorial, dentro de los territorios que se estén presentando. Entonces, ¿cuáles son los territorios que se presentan? Entonces tenemos el artículo 286, me los clasifican como departamentos, municipios, distritos y resguardas indígenas, ¿sí? Ya ahí me los están dividiendo. En el artículo 87 me dice cuáles son las funciones de cada uno. Entonces, recordemos una cosa. Nosotros tenemos tres poderes, por decirlo así. Tenemos el Estado, que es como el papá de esta pirámide, ¿sí? Después siguen los departamentos, que es el intermediario entre los municipios y el Estado y la nación, y tenemos por último el municipio. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un municipio y un departamento? El municipio se encarga de ejecutar los recursos con fines específicos, llamados para la educación, para las vías, para el deporte, para la ciencia. Esos recursos se van distribuidos para esos procesos específicos, y es intermediario entre los departamentos y el pueblo Mientras que los departamentos, como les estaba diciendo, es el intermediario entre los municipios y la nación. Mientras que los municipios se encargan de ejecutar y los departamentos se encargan de verificar que se esté haciendo bien la ejecución de los municipios. ¿Queda claro ahí lo que me habla el artículo 287 del estatuto de la Constitución Política? Chicos, no se me duerman. No, profe, aquí estamos, sí quedó claro, profe. Listo. También los departamentos son los que se me encargan. Quedó claro, quedó muy claro. Perfecto. También el departamento se encarga de fiscalizar. Entonces, recuerden que ¿quiénes fiscalizan a los departamentos? ¿Quiénes fiscalizan a quién, profe? A los departamentos.
Empieza por C. La Contraloría. Las Contralorías se encargan de fiscalizar. Es decir, que esa es como la parte de auditoría que revisan que se estén ejecutando bien los proyectos o los recursos que nosotros estamos... Exacto, que nosotros como contribuyentes le estamos pagando al Estado. Llámese nación, llámese el departamento o llámese el municipio. Por ejemplo, hace poquito leí una noticia que Mira estaba solicitándole al gobierno que los SOAS que se están recaudando que se recaudaron durante este periodo se utilicen para beneficiar al sector salud. Entonces, ¿qué pasa ahora? Como en este momento estamos en un confinamiento nacional, las vías pues no se van a ver tan sucias o no hay que organizarlas tanto porque pues no hay mucho carro ni mucho tránsito en cada una de las ciudades. Entonces, ¿qué dice el partido Mira? Cojamos esos recursos, esos excedentes de esos recursos y invirtámoslos en el sector salud para que sea más fácil de manejar durante esta pandemia que se esté presentando en Colombia, ¿sí? Eso es más o menos un recurso que se está utilizando, que es para las vías, pero lo podemos destinar para otras cosas. Obviamente tendríamos que leer bien si se puede hacer o no se puede hacer. En este momento se está estudiando ese caso. Eso le iba a preguntar, profe, porque yo tengo entendido que los presupuestos, cuando están destinados para ciertos rubros dentro pues, del programa, ¿cierto? El plan de desarrollo, no sé dónde es que está estipulado bien, no se pueden tomar para hacer otras acciones, ¿cierto? Exacto. Tengo entendido. Exacto. Tiene toda la razón, Jonathan. Por eso es que se está mirando a ver si se pueden coger esos recursos y reinvertirse en otros casos o en otros procesos que se puedan utilizar bajo las necesidades. Recuerden que estamos en un estado de emergencia y el gobierno puede hacer lo que se le dé la gana, haciendo los artículos o los decretos que se les dé la gana, ¿sí? Pero como dice Jonathan, recordemos que el presupuesto público es muy, ay, se me fue la palabra, no es flexible, mejor dicho, o sea, es rígido. Tenemos que aplicar el presupuesto que es a cada una de las cosas destinadas dentro de los municipios, dentro de los departamentos o dentro de la nación. O sea, no podemos ni pasarnos ni podemos esperar a que nos sobren, porque igual ese también nos genera una sanción a los municipios. Entonces, ahí ya hablamos sobre la autonomía. Recordemos que la autonomía es que cada municipio aplique, artículo 286, cada uno de los municipios son autónomos de hacer su legislación, las necesidades adecuadas o lo que yo quiera para la aplicación de estos recursos establecidos por el ministerio, por el gobierno. Tenemos el artículo 287 que son las competencias. Entonces esta es la descentralización, a eso es lo que me refiero con competencias, descentralización, que cada uno, perdón, no es descentralización, no es descentralización, sí, descentralización, esta de acá arribita. Que cada uno tiene su autonomía y cuáles son los beneficios de cada una para la aplicación de estos recursos. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿cierto? Entonces, para la desconcentración y delegación se me creó una ley que es la ley 489 del 98, ¿sí? ¿Qué significa descentralizar? Es poder crear otras dependencias o institutos de carácter externos, como cuáles, como economías mixtas o entidades que son mixtas. Por ejemplo, el San Jorge sabemos que es una economía mixta, que está vigilado no solamente por un ente privado, ni lo regula el Código de Comercio, sino que también es vigilado por un ente público, ¿sí? O por ejemplo van a crear una empresa, por ejemplo Industria y Comercio, los servicios públicos de Pereira, son entidades que hacen parte del Estado, pero son desconcentradas, ¿sí? Es decir, que hacen parte del Estado, pero tienen su independencia.
queda claro cuál es el beneficio de esta. Igual esos recursos que son del Estado se van también dirigidos a estas empresas para la aplicación de los excedentes de los recursos. Y la delegación es transferir a unos terceros. Estos terceros son entes privados. Contratan a otras personas para la aplicación de algunos recursos que ellos tienen destinados en el municipio o en el departamento. Por ejemplo, la gobernación contrata a una fundación que esa fundación ¿qué hace? Coge todos los recursos y los lleva a la alimentación de las personas o de los niños que tienen bajos recursos o que no tienen ese beneficio de otras personas u otros institutos de dar comidas o dar capacitaciones, o la parte más importante que es la psicología, ¿sí? Entonces eso es un ejemplo. Contratan a una empresa privada. Recuerden que las empresas privadas son las que son regidas por el Código de Comercio. Queda claro la diferencia entre estos elementos principales. Estos elementos principales que tengo metido el código sustantivo de trabajo de la Constitución Política, de lo que me hablan los 3 artículos que les mencioné anteriormente. Perfecto. Entonces, definición y clasificación. Los tributos son los aportes de todos los contribuyentes que tienen que transferir al Estado. Dichos aportes son recaudados en ocasiones directamente por la administración pública, en los casos por otras entidades denominadas recaudadores indirectos. Entonces, son los que se encargan de, por ejemplo, los servicios públicos. ¿Quién los recauda? Los recauda en este caso la empresa de energía. ¿Sí? Estamos hablando de los servicios. Los recaudan la empresa de energía. ¿A quién tiene que ir dirigido este recaudo? Al Estado o al departamento. Una parte para la aplicación de sus costos y gastos de cada una de las empresas privadas. En este caso estamos hablando de los recaudadores indirectos. Y otra parte va destinada para el Estado. ¿Sí? ¿Cuáles serían los recaudadores directos? El municipio de Pereira o el departamento de Risaralda, perdón. Entonces, de acuerdo al artículo 95 de la Constitución Política, me dice que los colombianos deben de contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de justicia de la equidad. Entonces, sí o sí, todos debemos de contribuir. Recordemos que nosotros como personas naturales somos contribuyentes, pero ¿en qué sentido? Somos contribuyentes indirectos. Cuando nosotros compramos un artículo que tiene IVA, nosotros como consumidores finales estamos pagando ese IVA. Entonces existen 3 clases de tributos. Los impuestos, que son los dineros que se deben de pagar a los particulares y por el Estado no estar obligados a ninguna contraprestación. El objetivo de estos impuestos es principalmente atender a la inversión pública, ¿sí? Por ejemplo, el IVA, el impuesto de renta, recuerden que esos son impuestos directos. Las tasas, recuerden que las tasas son el porcentaje que nosotros debamos aplicar ante dichos impuestos, ¿sí? Ante dichos impuestos, dependiendo pues de las necesidades que tengamos que pagar o del tipo de impuesto que vayamos a presentar. Una de las principales entre las 3 clases de tributos es el nivel de obligatoriedad que se maneja cada uno. Entonces, un momento, alguien tiene
alguien tiene el audífono prendido, el micrófono prendido y se replica el audio. Igual muchachos, esto queda grabado para que quede pendiente. Hoy por la tarde lo estaré subiendo a la plataforma. Entonces acá tenemos los tipos de tributos, un tipo de obligación de acuerdo a sus clases y su contrapartida y las tasas de obligatoriedad. Ya ustedes muy juiciositos lo van a leer en sus casas de acuerdo a las necesidades. Elementos de la obligación tributaria. Entonces, está conformada por 5 elementos de la obligación tributaria. ¿Cuáles son los 5 elementos? ¿Quién me los menciona? Al menos 2. Chicos, Creo que son como los impuestos que pagamos, el IVA y eso, el IVA, la retención. no, los elementos. Los elementos del IVA, los elementos de la retención, los elementos de los tributos. Como presentar los costos, los gastos que tenemos. No. No. Entonces leamos. La obligación. Aquí no estamos hablando del sujeto, Ah. de la tarifa, ya no recuerdo bien. Creo o Me está parece que seguro. No, sí, ahí es donde damos, o sea, los elementos sí, para el impuesto sería la tarifa, Ujú. El gravamen, el sujeto pasivo, el activo, la cuota. ¿No es Perfecto. eso, profe? Sí. y la base. Entonces la tenemos, tarifa. muy bien, tenemos el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quién me colabora? El sujeto pasivo. Entonces son aquellas personas naturales o jurídicas obligadas al pago del tributo a favor del sujeto pasivo. El sujeto pasivo se obliga también al cumplimiento de las obligaciones formales, entonces obligaciones secundarias encaminadas al cumplimiento de las obligaciones primarias, ¿sí? Que han sido previamente destinados al derecho tributario, ¿sí? Ese es el sujeto pasivo, prácticamente todos los contribuyentes. ¿Quién es el sujeto activo? El Estado, quien se encarga de emitir los decretos, las leyes, para que ese tributo se vaya recaudando. Por ejemplo, el plazo que se dio para la presentación del impuesto de renta complementaria, ¿sí? ¿Quién fue el que emitió ese decreto? El Estado, de acuerdo al decreto reglamentario establecido. Entonces, hecho grabado o hecho generador. ¿Cuál es el hecho grabado o el hecho generador, muchachos, que me colaboren? Es la actividad económica que uno realice, profe. Sí, es de acuerdo. El hecho generador es cuando uno hace un movimiento, como una venta o cualquier cosa de esas, es un hecho generador. Perfecto, es al momento de yo realizar una venta o una compra, pues el hecho generador sería el momento que se realice la compra o la venta de cualquier bien o servicio que nosotros practiquemos o que nos practiquen a nosotros. La base gravable es la base gravable es el valor por el cual se hizo ese movimiento o ese hecho generador. ¿Sí? La base gravable es el valor antes de impuestos. O sea, el valor que uno toma para sacar el IVA y ya sumárselo. Ajá, perfecto. Y la tarifa es el porcentaje establecido por la ley. En este caso, ¿quién establece esa tarifa en el municipio? La Secretaría de Hacienda, ¿sí?
Listo, chicos, ¿hasta acá tienen alguna duda? No, profe. No, profe, todos vamos bien. Bien, No, todo bien, todo bien. listo. Entonces, hacer un pequeño break, que tengo que hacer una llamada. Vamos y hacemos una pausa activa de un minutico, 5 o 10 minutos para acá. Mejor dicho, a las 11:15 volvemos nuevamente. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos. Bueno, profe. Bueno, en plataforma, bueno, antes de continuar les voy a explicar cómo van a descargar. Igual en plataforma está, pero con respecto al municipio de Pereira, cuáles son las condiciones, cuáles son las tarifas de ICA, industria y comercio, donde puedan descargar la información y puedan también como tener en cuenta los periodos, las fechas de vencimiento, las prórrogas que ha hecho el municipio, por ejemplo, en esta contingencia. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál fue? Profe, usted es la que le tiene que bajar a sus parlantes para que escuchemos, para que no escuchemos doble la conversación. Listo, ya le bajo entonces. Hago la aclaración que estoy con audífonos. Entonces no sé quién está replicando el audio porque suena más raro. Pero ya le bajo también al audio, no sé cómo bajarlo. Bueno, esperemos a que la página me cargue un momentico. Dios mío. Ay, Dios. Sí, señor. Sí, señor. Listo, chicos. Buenas tardes. Buenos días. ¿Aló? Hola, chicos. Qué pena. Se me desconectó todo por completo. Hola, profe, acá estamos. Vale, listo. Ahí les acabé de proyectar una página que me gusta mucho investigar con respecto a la normatividad que tiene el municipio de Pereira, ¿sí? Entonces, calendario de pagos resumidos de acuerdo a los decretos nuevos que hayan sacado.
el calendario tributario del municipio de Pereira, las tarifas de industria y comercio, que es con las que vamos a trabajar para este módulo, el portal tributario de la ciudad de Pereira y las modificaciones del estatuto tributario de Pereira, que la última modificación es la del acuerdo 42 que conocemos ya. ¿Sí? Listo, eso es con la página normal de la Cámara de Comercio, profe. Sí, esta es la página de la Cámara. La verdad, yo ingreso con este link. De hecho, lo tengo guardado como favoritos en el otro computador, pero este es el ingreso del link para cualquier inquietud que tenga con respecto a la normatividad de Pereira. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a hacer un tallercito que les acabé de subir a plataforma. Profe, mira que no se ve nada. Ya está cargando. Ahí ya está cargando la página. Profe, Señor. mientras que carga la plataforma, le hago una pregunta. Señor. Digamos, en el caso de las personas naturales, Ujú. deben de presentar el libro fiscal ante Secretaría de Hacienda. Sí. Y las personas, como ampliaron los pagos, y las personas, ¿cómo van a hacer para presentar ese libro fiscal? Sí, pues por seguridad no se puede desplazar uno y llevar el libro directamente físico. O sea, Sí, la pregunta es, La alcaldía de Pereira está habilitando de pronto subir las imágenes de los libros fiscales virtuales. Por ahora no sé la información porque de esa misma inquietud tengo con respecto a la presentación de industria y comercio anual. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, ya. Perfecto, entonces ahí en ese caso yo no sabría porque, por ejemplo, una de las consultas que yo tengo, perfecto, una de las consultas que yo tengo es con respecto al industria y comercio anual y a la exógena. Afortunadamente la exógena se puede subir a la página, ¿sí? Pero, por ejemplo, el anual de industria y comercio, si da ceros o si da saldo a favor, uno tiene al industria y comercio, a que le pongan el sellito de que presentó la información correspondiente. Pero en este caso no sabría cómo presentar esa información. Ahora, tengan en cuenta que una cosa es Cámara de Comercio y otra cosa es Industria y Comercio. Cámara de Comercio amplió los plazos para llevar los libros hasta el mes de junio. Todo Colferias, todo lo que tenga que ver con Cámara de Comercio, dio plazo hasta junio para presentar la renovación, presentar algunos actos legislativos de Cámara de Comercio que hayan tenido. Si lo pueden hacer de manera virtual, lo pueden hacer de manera virtual. Ellos habilitaron una página que de hecho yo he subido muchos libros por ahí, muchos libros correspondientes. Forma en el que no tengamos nada pendiente ahorita Por la tarde ni por la noche. ¿Listo? en Word, ¿cierto? Sí, en Word, lo suben en Word. Profe, una pregunta. Señora, ¿Y las diapositivas que usted nos mostró ahora nos va a montar a la plataforma? Ya están montadas en plataforma. Ya están. Sí, señora. Ya están disponibles en plataforma. Espero y verán, me devuelvo y se las muestro.
Acá está. Listo, chicos. ¿Quién tiene activado el micrófono y hay un ruido horrible? Ya. Acá quedó pendiente. Voy a quitar el micrófono. ¿Me logran escuchar ahí? Perfecto, entonces ya quedo pendiente a cualquier cosita que necesiten acá. Me dicen, profe, y yo les pongo cuidado. Listo. Muchas gracias, muchachos. Ay, espérenme, yo llamo a lista, no me demoro llamando a lista. No tengo eso. Ah. Entonces, Lina Marcela, por ahí la vi. Natalia Andrea. Diana Orozco. Doris. Doris Viviana. Jonathan. Kelly Andrea. Y John Vélez. Perfecto, chicos. Quedo pendiente a cualquier consulta que tengan. Listo. Mientras tanto voy a subir el videito a la plataforma para que lo tengamos ahí pendiente, ¿vale?